Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí a fondo. Fíjese que la democracia en nuestro país, la democracia vive una franca incertidumbre. Los ataques permanentes a instituciones o a partidos políticos están proponiendo la reunión de grupos o de células con los mismos personajes de siempre, pero que ahora intentan hablarnos distintos. No sabemos si está convocada la sociedad civil, no entendemos si van a participar los jóvenes, si solamente los políticos de siempre son los que llevarán la batuta de esta nueva contienda, no sabemos para qué, si es un grupo opositor al actual gobierno o es una propuesta para un candidato a surgir para el 2024. Así es que todo esto es un tema para tratar a fondo. Y bueno, como usted sabe, vamos a dividir nuestro programa en 4 segmentos, en 4 archivos para poder debatir y reflexionar. Uno de ellos es los partidos políticos cojos y sin credibilidad. Tan es así que ahora tienen que llamar a la sociedad civil para resolver lo que ellos no han podido. El bloque número 2. ¿Buscamos realmente democracia o estamos en la alternativa de vencer a los enemigos? ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Fortalecer nuestra participación en las urnas y buscar nuestras propias formas de gobierno o simplemente atacar a los opositores o a los enemigos? Bloque número 3. Un colectivo por México, un colectivo de todo, pero sin la participación social. Y el bloque número 4. ¿Por qué creerles? ¿Por qué creerles ahora a los de la oposición después de casi 5 años de un profundo silencio? Y ya lo analizaremos, pero no solamente del silencio, sino de una complicidad, porque bueno, voy a adelantarlo un poco, pero los que hoy están en este colectivo, de una u otra manera, han sido responsables de la situación en cómo se encuentra hoy nuestro país. Así es que, pues vamos a iniciar y me da mucho gusto tener a uno de los más destacados y reconocidos analistas, como lo es Juan María Naveja. Juan María, ¿cómo estás? Con gusto saludarte, Carlos. Gracias por tu presentación y por la invitación para estar a fondo. Al contrario, bienvenido como siempre. Dime, ¿los partidos están partidos? ¿Los partidos están cojos? ¿Están mancos? ¿Ya no tienen credibilidad? Los partidos están hechos trizas, Carlos, y están hechos trizas porque no han querido reinventarse, no han querido ni siquiera regresar a las bases. Empezaría por Acción Nacional, Carlos. Como tú sabes, el Partido Acción Nacional tiene un fundamento, una razón por la cual nació. Nació ante la presencia del Partido Nacional Revolucionario. Allí es donde nace la búsqueda de un partido ciudadano que tarda muchos años en llegar al poder, y cuando llega al poder, lejos de ir actualizándose, lejos de ir entrando al mundo real después de ser gobierno, empiezan a convertirse en grupos, en tribus que hoy siguen dominando a lo largo y a lo ancho de toda la República. Así es como está Acción Nacional. Cuando tú ves que, como comentabas al principio del programa, las mismas caras, los mismos de toda la vida que siguen dominando, pues ve que son los mismos, los que están en la Cámara de Diputados. Si volteas 15 años atrás, hasta los más jóvenes ya estaban. El PRI otro tanto, Carlos, el PRI que tuvo la oportunidad de reinventarse al recuperar el poder con la llegada de Enrique Peña Nieto, en lugar de eso se engolosinó con el poder y hoy estamos viendo un partido que está enfangado, por decirlo menos. El PRD, ¿qué podemos decir? El PRD ni siquiera está en condiciones de dar la batalla, de levantar la voz fuerte, porque está tan disminuido que pues tiene que ir por poco. Y por lo que toca a Morena, pues Morena es Andrés Manuel López Obrador, Carlos, ni siquiera se le puede considerar un partido político, es un movimiento que en el momento en que desaparezca del poder el presidente de la República, vamos a ver cómo se recompone y hacia dónde va la tendencia de este partido. Y yo te preguntaría, mi estimado Carlos, Movimiento Ciudadano, el Verde y el PT, ¿son partidos o son franquicias que han servido a Movimiento Ciudadano para aprovechar momentos de gran debilidad de los otros partidos, como ocurrió en Jalisco, en Nuevo León, en Campeche, o realmente es un partido que va a ir más allá de Dante Delgado? Porque estamos viendo ya lo que está ocurriendo en el Estado de México, Carlos, algo que tú conoces muy bien.
cuando vemos a Juan Cepeda, que de 15% cae al 2% de la intención del voto, pues en dónde está el senador de Movimiento Ciudadano. Y luego, pues el Verde, que ya desde con Vicente Fox, con Peña Nieto, hemos visto con el mismo presidente, con Calderón, y también con López Obrador, ha estado esperando a ver quién va a ganar para sumarse. Y el PT, que desgraciadamente el PRI le dio oxígeno en aquella elección de Aguascalientes, en donde ya tenía perdido prácticamente el registro. Así que, Carlos, están hechos pedazos los partidos, no tienen nada que ofrecerle a la sociedad. A ver, fino como eres, siempre Juan María Naveja, hablas de franquicias, otros lo califican como rémoras. Hablo de estos partidos, los últimos que has mencionado. Bueno, le doy la bienvenida a otro hombre de debate, de alta reflexión, de síntesis y análisis, como el gobernador Manuel Andrade. Señor gobernador Manuel, ¿cómo estás? A ver, tienes tu audio apagado, gobernador. A ver. No. ¿Ahí? Venga. Bueno, ahí, ¿me perfecto. escuchas? Bienvenido. Bueno. Bienvenido, Manuel. Gracias, muchas gracias, por estar Carlos. hoy con nosotros. Platicaba yo con Juan María Naveja, si los partidos están partidos y ya no tienen credibilidad. Mira, yo creo que tenemos una discusión de muchos años en relación con nuestro sistema político democrático que nos hemos dado. Lo cierto es que podíamos especular mucho en relación con una necesidad de transformar el sistema político electoral, pero a mí me gustaría más hablar de lo que tenemos, del México democrático que tenemos y del México democrático que queremos. Yo creo que en ese proceso de transición se ubican las alianzas como estas, vamos a llamarle atípicas, entre puntos de vista muy encontrados, como la extrema derecha, la derecha, el centro democrático, la propia izquierda, estas alianzas de PAN, PRI, PRD, alianzas que se empiezan a vislumbrar, por ejemplo, en Yucatán, que yo no lo creía, pero sí se está discutiendo una posibilidad de una alianza de Morena con PRI para ir contra el PAN, imagínate, en Yucatán. O alianzas muy raras en Guanajuato, ¿no? También en aras de cuidar el objetivo principal que tienen los partidos políticos, que es la vía legal, legítima para obtener y conservar el poder. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, tenemos un régimen de partidos que no se ha actualizado. La reforma electoral promovida por el presidente López Obrador, primero en la intención de reforma constitucional, después en el famoso Plan B, lo que busca es reformar al organismo que crea, que organiza, que defiende, que define las elecciones, pero no quiere tocar a los partidos políticos. Me hubiese gustado a mí más una reforma electoral que hubiera empezado por revisar los procesos de elección de candidatos a través de procesos internos, primarias como le llaman, o procesos más democráticos para elegir a sus dirigentes, de hacer una transformación desde la ley de la forma en que se administran los recursos de los partidos, cómo se financian, cómo se sancionan las acciones de los partidos, cuáles son los requisitos para poder constituir, cambiar, extinguir a un partido político, y todo lo que tenga que ver con su régimen interno democrático. Y al mismo tiempo el caminar en un proceso que nos permitiese tener alternativas ciudadanas cada día más presentes. Ser candidato ciudadano, Carlos, es un tormento en este país. O sea, el que quiera ser candidato ciudadano lo hace con un gran sacrificio, con muchos problemas y con muy cortas expectativas. Me parece a mí que lo que estamos viendo ahorita es precisamente el extertor de un sistema político electoral que todavía no terminamos de definir, y el nacimiento de nuevas expresiones políticas que estas dos vías, tanto la de los partidos como la del poder, no quieren dejar surgir. Y ahí es donde se da la polémica de esta nueva propuesta, de esta nueva propuesta política surgida de estas figuras que vienen de partidos, que de sociedad civil pues nada más tienen su condición ciudadana, pero que todos ellos tienen una trayectoria de partidos que no los acredita realmente bien como para hacer una propuesta de carácter cívico. Oye, esto que dices del estentor, pues nosotros habíamos pensado que el 2000 ya había cubierto la cuota de parto democrático, es decir, cambiamos todo un sistema sin violencia a una ideología distinta de la que habíamos vivido muchas generaciones.
con la llegada del PAN y de Vicente Fox creíamos que ya se había consolidado la democracia, creíamos que ya teníamos una avenida de criterio y de razón social para poder definir nuestras formas de gobierno. En el segundo bloque, que vamos a hablar precisamente de buscamos democracia o vencemos a enemigos, pues a ver si le entramos a este asunto que ya nos tiene confundidos, porque si no son alianzas, son fundaciones, y si no son refundaciones, y si no, como la de Porfirio, son nuevas repúblicas. Y cada uno que está a disgusto con su partido porque no encuentra un espacio para ser gobernador o ser diputado, se va a otro y funda otra cosa, en fin. A ver, Juan María, ¿cómo creer en los partidos políticos después de la sorpresa que ayer nos llevamos con esta exhibición de nuevos videos tipo René Bejarano, en donde ahora se ve a Laida Sansores con su gente, 2 funcionarios de alto nivel y además una senadora por Morena, llevándose fajos nuevamente de dinero? No solamente fue Carlos Simas, no solamente fue René Bejarano, no solamente fue Gustavo Ponce, sino ahora resulta que es Laida Sansores con la misma práctica de manejar el famoso cash, como lo llama el rey del cash, Elena Chávez. ¿Cómo creerles? ¿Qué te pareció esta serie de videos que detonaron ayer por la noche contra Laida Sansores? Fíjate que lo único que refleja es que la marca de este gobierno va a ser el efectivo, porque pues hay que remontarnos también al efectivo que recibieron los hermanos del presidente. A partir de ahí estamos viendo muchos antecedentes de cómo el flujo de efectivo, y Manuel lo sabe perfectamente, es algo que se conoce perfectamente en los procesos electorales, en los partidos políticos. Por eso cuando nos dicen que los recursos son para evitar la llegada del dinero oscuro, pues no, estamos viendo que no. Pero mira, Carlos, estás comentando lo de los videos, pero los partidos no nos dan para creer. ¿Cómo puedes creer en Morena después de lo que pasó en Coahuila? Entre el destape de Guadiana, la salida de Mejía Verdeja, luego te vas con lo que acaba de suceder en el Senado de la República con la llegada de Alito, sorpresiva, y que dice Miguel Ángel Osorio, habíamos quedado que llegaras un poquito más tarde, con Acción Nacional, en donde estábamos viendo que pues al parecer se les olvidó lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con el proceso de renovación de la militarización, y así podemos ir viendo todo esto con los partidos políticos. Y yo diría, para cerrar esto, que es cinismo, Carlos, porque hoy el presidente de la República seguía hablando de honestidad y que su gobierno no es corrupto, y estás viendo los videos. Tú no le puedes creer a López Obrador que alguien no le advirtió lo que anoche la Televisión Nacional estaba difundiendo con respecto al personal de Campeche y lo que ya se sabía de esta senadora por Morena. Oye, pero no es solamente este asunto y aislado. Tú has mencionado a Pío López Obrador, recordamos a Eva Cadena y otra serie de personajes que han recibido y manejado dinero en efectivo, pero la propia precandidata hoy en el Estado de México, Delfina Gómez, que no solamente fue calificada como delincuente por las autoridades correspondientes, sino además se le aplicó una sanción a Morena por este tipo de inconvenientes, y aún así se le empuja a una Secretaría de Estado y luego de ahí le sirve trampolín para una candidatura al gobierno del Estado de México. Así es que pues yo creo que pronto le van a dar un premio a Laida Sansores y a sus funcionarios, ¿no? Pues es la costumbre. A ver, Manuel, ¿estamos estructurando, estamos consolidando, cimentando todavía la democracia, o ahora el trabajo es vencer a los enemigos? Mira, me parece a mí que el esfuerzo en el que nos tenemos que empeñar, además es una tarea muy complicada, Carlos, porque ahora sí que tenemos varias ollas en la lumbre al mismo tiempo, y parece ser que hay muy pocas cucharas y muy pocos cocineros. Me parece a mí que por un lado estamos redefiniendo, porque ese va a ser el gran debate, ese es el tema sobre el que no hay que distraernos. ¿Qué va a pasar con la propuesta de reforma electoral promovida por López Obrador? ¿El plan B? Porque sí, el plan B, porque todo lo demás que está pasando, el dinero, los chismes, todo, es un gran distractor cuando lo que realmente va a definir la elección va a ser eso. Imagínate que dentro de las cosas que están dentro del plan B, por ejemplo, establecen todo aquello contra lo que López Obrador, cuando estuvo en el PRD, se quejó de Vicente Fox.
cuando los funcionarios hacían uso de su cargo o de su derecho de libertad de expresión para criticar o ponderar o vender los logros de gobierno, cuando surgió la famosa expresión de cállate chachalaca, cuando el desafuero de Andrés Manuel, cuando la defensa de Santiago Krill del desafuero, ¿por qué se iba a hacer? Resulta que todo eso contra lo que estuvieron en contra lo quieren legalizar en la ley, bajo el pretexto de la libertad de expresión del funcionario, como si no fuera una condicionante o una limitante del servicio público, porque el servicio público trae obligaciones y trae derechos. Pero acuérdate que la Constitución dice que todo aquello que no esté establecido en la ley está permitido para los ciudadanos, y es al revés para los funcionarios. Los funcionarios solo pueden hacer aquello que esté expresamente en la ley. Estamos entonces distrayéndonos en el objetivo. Segundo, me parece a mí que este discurso de aniquilación del adversario que trae el presidente y Morena, eso de que o estás conmigo o estás contra mí, y de que ya no conoce límites porque ya vimos la actitud contra Cárdenas, porque lo vamos a ver repetidamente entre los propios aspirantes de Morena, desconociéndose entre ellos, mordiéndose las canillas, atacándose y desconociendo a los creadores o a los propios miembros de la izquierda, que empiecen a renegar por lógica simple, por formación propia, de estas locuras que nos está queriendo llevar Morena y el presidente. Y tercero, porque seguimos teniendo una oposición blandengue, seguimos teniendo una oposición que le tiene cola que le pisen, porque seguimos teniendo lamentablemente dirigentes que lo que están pensando es ver cómo se acomodan para tener impunidad, para colocar a la nomenclatura y no entendiendo el mensaje que lo que la gente quiere no es regresar a lo que pasó con el PRI y el PAN hace algunos años. O sea, venimos huyendo de allá y por eso en esa desesperación no entendimos que López Obrador es consecuencia de los malos gobiernos que tuvieron su crisis con Peña Nieto y que la gente no quiere eso. La gente lo que quiere son propuestas distintas, rostros diferentes, pero también actitudes creíbles. Mientras eso no lo entendamos, vamos a seguir estando en un proceso en el que el ganador va a ser el presidente y Morena. Pero, a ver, gobernador, ayúdame a esclarecer algo. ¿Qué es la oposición? Porque, pues, ¿qué no Bartlett es oposición? ¿O Ebrard no es oposición? ¿O Gertz no es oposición? Ahora ya no es oposición porque están en el gobierno, o los que no están en el gobierno son oposición, o la oposición son los que están en contra de Morena. ¿Qué es la oposición? Ya no entendemos. Yo creo que la oposición es una definición propia, tanto ideológica como política, como pragmática, Carlos. La política, lamentablemente, la hemos querido banalizar, ciudadanizándola a un extremo que no es posible, porque la política requiere oficio, requiere experiencia, conocimiento de administración pública, requiere un poquito de conocimiento de la historia presente, pasada, requiere tener ideas para poder transformar la realidad y conocer el pasado para no cometer los errores del presente. Pero ciudadanizarla y meter a empresarios a políticos o a deportistas a políticos o a actrices o actores a políticos, pues sí, puede ser que te reditúe electoralmente, pero por eso estamos como estamos, porque, como dice el dicho, somos como somos. Yo creo que la política tiene que retomar su sentido. Y el gobierno no es nada más así de enchilameota, de que cualquiera puede gobernar, o como decía Andrés Manuel, sacar petróleo es abrir un hueco, meter un popote y sacar... No. El gobierno es más complejo que todo eso. Y lo que estamos viviendo es que lamentablemente estamos banalizando la política con el pretexto de la ciudadanización. Yo creo que sí requerimos tener un mensaje más concreto y más claro, en mi punto de vista, sobre eso, que no hemos podido concretar. Oposición es ser una gente que se opone, que tiene una concepción distinta. Pero esta oposición de Morena es una oposición baladí. El 80%, Carlos, venían del PRI. Cuando estuvieron en el PRD, muchos venían del PRI. Tabasco, tú sabes que aquí es el mero corazón de la cumbancha, ¿no? De Morena. Y yo lo veo. Es aquí el paraíso. Hay de chile de dulce y de manteca. Ajá. Aquí decimos el mero cogollo. El cogollo es el lugar donde se junta el tronco del árbol con la rama, donde nacen las ramas, es el cogollo. Ay, sí, ahora resulta que todos son ceibas allá, ¿no? Pero no es culpa de nosotros, ¿eh? Le pedimos una disculpa. Pero lo cierto es que de aquí de Tabasco conocemos muchas cosas que la gente quizás no entiende en otros lados del país. Cuando tú ves el nombramiento de algunas gentes en el gobierno y te dicen, ya después de que te hagan, y es de Tabasco, yo estoy seguro que tú no tienes idea quién es, pero nosotros sí sabemos quién es, sabemos de dónde vino, dónde estuvo, dónde fue, cómo combatió a Andrés Manuel, cómo le mentaba a la madre, o sea,
Todo eso lo sabemos. ¿Y por qué están ahorita? Porque no hay alternativas. La oposición no ha logrado construir alternativas. Y si ahorita que viene, por ejemplo, esta constitución de la Alianza por México, y lo que van a postular es a sus nomenclaturas, y no van a abrir procesos por lo menos primarios o internos, democráticos, para que más o menos se vista y se invista a los candidatos, no creo que nos vaya a ir muy bien. Y asumiéndome yo como oposición, porque además la narrativa que el presidente implementa todos los días, que debería ser motivo, por ejemplo, de la reforma electoral, las mañaneras hay que regularlas. Se usa presupuesto público, utilizas el Palacio Nacional, tienes un horario estelar de las 7 a las 9 de la mañana, pagas, porque pagan. Yo pensé que era gratuito el espacio, pero no, tiene un costo de producción, tiene un costo de distribución, tiene un costo de derechos. Entonces, todo eso debería regularse, porque como no está en la ley, es un instrumento de propaganda, de difusión, de ataque, de denostación, en el que nadie se puede defender. Ahorita vamos a ver qué pasa con el amparo de Xochitl, por ejemplo, a ver si le dan chance de irse a defender. Vamos a ver qué sucede con lo del dinero ahorita que estaba platicando Juan María Naveja, que tú le preguntabas, porque no nada más es lo grave de que lo hayan recibido. Lo recibieron cuando eran coordinadores y operadores de la campaña de Laida. Fíjate. Venían del PRI, porque Raúl Pozos había sido senador por el PRI, había sido presidente del PRI, y ante el pleito con Alito, se va a Morena y se apoya a Laida. La otra senadora era candidata del PRI Verde, como lo fue el hijo del exgobernador de Aiza, que era diputado federal plurinominal PRI Verde, seguramente por petición del padre. El dinero se lo dan del gobierno del estado. Esa oficina que dicen, yo preguntando ahí en Campeche, resulta que está en el piso de arriba donde está el gobernador, lo separa unos metros de donde está el gobernador, ahí donde pagan las cosas, es una pagaduría. Y resulta que después de eso es dinero público. Y además de eso, entendemos por qué el gobernador no había ni cesado en sus funciones y ya era prospecto a gobernador en no sé dónde lo mandaron, a Centroamérica, ¿no? A Sudamérica. Sí. Porque el hijo renuncia al PRI y se va con Morena para apoyar la reforma energética. Entonces, todos esos chismes campechanos, que también tienen mucho que ver, porque ahorita Tabasco, Chiapas, Veracruz y Campeche están mucho de descifrar de lo que está pasando en la política nacional, te da a entender, y por eso entiendes por qué ganan elecciones, por qué compran votos, por qué no hay obra pública, por qué prefieren el efectivo a invertir en cosas que sean más redituables para la gente. Oye, a ver, no sé si el término de problemas campechanos lo utilizaste de manera simbólica, irónica, con sarcasmo, los campechanos, pero en fin. A ver, lo que pasa es que, Juan María, muchos interpretan que la mañanera sirve para marcar agenda, y esta agenda es lo que al presidente se le ocurre o se le antoja. Por ejemplo, está muy empeñado el presidente en hablar todos los días en el juicio de García Luna, pero nada nos ha dicho de por qué no se ha presentado Ovidio Guzmán a los medios, porque lo hicieron con Basurto, lo hicieron con Caro Quintero, lo hicieron con el Chapo, lo hicieron con la Barbie, lo presentaban como trofeo deportivo. A Ovidio no lo hemos visto, y se supone que era una obligación ante la sociedad cuando entra Almoloya, que lo tenían que haber cortado del cabello y haber quitado el bigote y la barba. No lo hemos visto. Tampoco sabemos qué pasó ahora con el renacido caso del general Cienfuegos, pero tampoco sabemos del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Ya, esos son archivos muertos, estamos pendientes de García Luna. Y algo que decía el gobernador Manuel Andrade, Juan María, son los términos, porque son muy hábiles los políticos. Perdón, Manuel, tú eres político, pero son muy hábiles para manejarse mediáticamente. Por ejemplo, puede haber sanciones para quien implemente un motín, un mitin, un plantón, una marcha, un bloqueo, pero no para quien establezca un cerco. Y así lo llamó el señor López Obrador, un cerco al Senado de la República, y por lo tanto estaba libre de sanciones. Es decir, ya no somos ancianos, somos personas de la tercera edad, cuidado digas ancianos, ya no son discapacitados, son personas con capacidades diferentes, cuidado digas discapacitados. Lo mismo está pasando con estas interpretaciones políticas, ¿no, Juan María? Y también hay que decir que la mañanera no ha sido lo que en el círculo rojo creemos. Y no lo digo yo, Carlos Manuel, lo dice alguien que ha estudiado mañanera tras mañanera, como lo es Luis Estrada, quien nos ha dicho, quien crea
que López Obrador marca agenda está equivocado. Y basta ver el seguimiento de la mayoría de los medios, porque otros, ustedes saben que aún a la mañana siguiente siguen hablando de la misma mañanera. Pero sí podemos asegurar que aquellos medios serios van manejándose de acuerdo a lo que se va presentando en los acontecimientos. Y el presidente de la República, pues dado que tiene a un grupo a modo que le pregunta lo que se le va indicando y da muy poco margen para los verdaderos periodistas para que hagan planteamientos, pues entonces él ya sabe qué es lo que le van a preguntar. Él mismo desde la noche anterior, según lo que nos han revelado, desde la noche anterior ya sabe qué es el tema que va a predominar en la mañanera siguiente, y él va aprovechando precisamente para eso, para sus filias, para sus fobias, pero no contribuye, realmente no contribuye a la mañanera ni a la democracia. Y lo que sí ha provocado, y eso lo vamos a tratar al parecer más adelante, Carlos, lo que sí ha provocado es una división entre los mexicanos, porque lo que sí ha hecho la mañanera es una polarización. Ha provocado que nos dividamos porque el presidente todos los días se para, denuestra, ofende, sin que, como decía Manuel, venga una réplica o se acepte una réplica que incluso los jueces ya ordenaron, ¿eh? Inclusive estamos ante esa circunstancia que con la senadora Xóchitl Gálvez no se ha cumplido, porque dice el presidente, ella tiene otros foros donde puede aparecer. No, señor, es una orden de que aparezcan en la mañanera. Y lo que tú dices con respecto a este nuevo lenguaje en el cual tenemos que ser políticamente correctos, pues vete a la Diputación, Carlos, en donde ahora ha habido una rebatiña permanente con las cuestiones de género, con cuestiones que uno pensaría que tendrían que ser tratados de otra manera. Bueno, sí, no solamente se le ha reducido el espacio a Xóchitl Gálvez, recordemos también que a Silvano Aureoles como gobernador, cuando el presidente lo reta a presentar pruebas del vínculo de su gobierno con el crimen, lo deja sentado en una silla fuera de Palacio y no lo recibe. Y bueno, pues esta sección en las mañaneras de quién miente, pues ahora debería transformarse para decir quién desmiente. Ya vimos a Krause diciendo, señor presidente, con todo respeto, yo no participo en la redacción de libros de texto para niños. Vamos a una pausa, regresamos a fondo. Juan María Naveja, la creación de este nuevo colectivo en donde aparentemente están todos, yo digo los mismos de siempre, pero tratando de hablar distinto, pero no hay participación social. Yo no vi en la convocatoria a participación social, no vi a jóvenes y sí vi la ausencia de Cuauhtémoc Cárdenas, que muchos, tú me dirás, Juan María, lo han calificado como el propio presidente como simulador o traidor, porque simplemente no se presentó porque su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, es el coordinador de asesores del presidente de la República. ¿Cómo ves este asunto, un colectivo sin ser colectivo? Pues fíjate que pudo ser un buen intento de presentar un diagnóstico, si quieres un diagnóstico más. Había muchos allí vinculados con Movimiento Ciudadano, de hecho muy cercanos a Dante Delgado, o sea, da la impresión de que de ahí venían los recursos, de que de ahí venían los apoyos. Pero la verdad, Carlos, es que el golpe artero se lo da el propio ingeniero Cárdenas. Nadie podemos desestimar lo que Cuauhtémoc Cárdenas ha aportado a la democracia. Creo que aún los que nunca hemos votado por él, creo que reconocemos que ha tenido momentos en los cuales se le tiene que reconocer su rompimiento con el PRI, su salida del PRD en la forma en que lo hizo, su rompimiento con López Obrador. Se le pueden reconocer muchas cosas, pero también tenemos que advertir que el ingeniero Cárdenas pasó un año, según esto dicen, que estuvieron un año delimitando los temas que iban a tratar en este estudio, en este análisis, en este diagnóstico, y a 3 días les avisa que no va a estar en el acto público, y menos cuando ya el presidente de la República lo declara su adversario, su enemigo, mejor dicho, y con esa carta en la cual se deslinda. Me parece que el ingeniero Cárdenas golpeó a su propia imagen en este caso, y yo creo que a este mexicolectivo ya no le vamos a ver más, porque pues creo que el ingeniero Cárdenas le dio un tiro de muerte, porque no veo quién vaya a querer aparecer nuevamente en esta circunstancia. A ver, Manuel, esto es muy interesante por la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y todo lo que representa, porque, como bien dice Juan María, es un personaje referente en la democracia nacional.
hay muchos que creemos que no. Es un personaje que nació en pañales de seda, con instituciones en la presidencia, hijo de un presidente, y que han abusado para hacerlo crecer de su apellido, para introducirlo por conveniencia propia al romper con tu partido, el PRI, a formar el PRD, pero al verse atrapado por las tribus de reventadores, de paristas, de huelguistas, que él no estaba acostumbrado a tratar, y tan es así lo obligaron, siento yo, a defender y a participar al subcomandante Marcos cuando él, en su disciplina institucional, iba por el rumbo contrario. El ingeniero Cárdenas, lo digo yo con toda responsabilidad, como gobernador de Michoacán no lució, y menos como jefe de gobierno de la Ciudad de México, tampoco lució, es decir, como gobernante ha sido pequeñito. Y sin embargo, otro personaje que era de este tamaño, lo han crecido y se llama Andrés Manuel López Obrador. Es la antítesis de lo que le ocurrió al ingeniero Cárdenas. ¿O me equivoco, Manuel? ¿Estoy equivocado? No, fíjate que tiene mucha razón, pero es que partimos de una cosa también, Carlos, que es cierta. En México todavía seguimos viviendo toda una secuela de estirpes políticas. Es decir, hay muchos que nacen ya con un bagaje heredado, bueno o malo, y si se dedican a la misma actividad que sus ascendientes, la pueden mejorar o la pueden empeorar. Creo que en el caso del ingeniero Cárdenas heredó una estirpe importantísima, histórica, de lo que haya hecho su padre, de lo que hizo su familia, porque no nada más su papá, sino muchos de su familia michoacana, y que él se encargó de generar y de mantener vivo el mito o la leyenda en función de su actuación, vamos a llamarle modesta políticamente hablando. Yo creo que surgió y usó el apellido en un momento estratégico cuando la cerrazón, en la que impulsado por hombres de ideas y de acciones, Porfirio Muñoz Ledo, hombre de ideas, y muchos otros como gentes de acciones, como Ifigenia, como Clara Yusselman, como muchos de ellos, pues fueron los que conformaron este equipo que logró arrancar el proceso de transición en nuestro país. Yo creo que la mayor tragedia y la mayor penuria que puede tener una nación o un país no está en la carencia de recursos o en la carencia de financieras, ni siquiera políticas. Yo creo que el problema que venimos atrasando es una carencia de ideas, Carlos. Es una falta realmente que refleja esta pequeñez nacional en la que nos hemos estacionado, porque la mala idea o las malas ideas son tan peligrosas como la falta de ideas. Uh-huh. Y lamentablemente cualquiera que tiene un poquito de orden de ideas, pues destaca entre la mediocridad de estos tiempos en que hemos estado sumidos. Tú decías al principio, ya ahorita ya no puedes decirle a las cosas por su nombre porque la gente se ofende. Va a llegar un momento en que vamos a tener que dejar de pensar para que los tontos no se ofendan, porque hay veces que la gente confunde la descripción de una persona con atacarlo. Si tú a un legislador o legisladora le dices que no tiene el más mínimo nivel de conocimiento para ser legislador y por lo tanto le dices que es inepto, que es ignorante, que es una revista y que es un ocasional, se ofenden porque no lo estás atacando, muchas veces los estás describiendo. Uh-huh. Es como en mi caso, yo el que me conoce sabe que soy gordo. Si a mí alguien me dice gordo, pues yo no me ofendo porque yo entiendo que me está describiendo. A lo mejor alguno me quiere atacar, pero pues como yo entiendo las cosas como son, no tengo por qué ofenderme. Ahora resulta que ya no le puedes decir gordo a un gordo porque lo estás ofendiendo. Porque la falta de ideas, como el agua, casi siempre... te lo digo como tabasqueño, el torrente es menos lesivo que la sequía. Y eso en el conjunto y la lluvia de ideas que se puedan aportar creo que van a ser importantes. Creo que la ausencia de Cárdenas sí lesiona porque la intención del movimiento, de este alternativo que está entre Morena, entre la Alianza Va por México y esta alternativa, creo que lo que contamina la presentación son varias cosas, Carlos. La primera, me parece que hay muchas gentes que no son aceptadas dentro de sus partidos o han sido rechazadas dentro de sus partidos o marginadas en sus partidos y da la impresión, aunque no lo dicen, que andan buscando espacio político. 2, me parece que no hay una precisión de las ideas y es chile, dulce y manteca. Hay mucha gente muy desprestigiada dentro de ese grupo, ¿eh? No todos son tan brillantes ni todos son tan pulcros como dicen. Porque hay muchos exgobernadores, yo te puedo hablar del caso de Tabasco, ¿no?
Ahí está Arturo Núñez, por ejemplo, participando, que independientemente de sus talentos y sus capacidades o su preparación, en Tabasco dejó al Estado embrocado con la deuda más grande que se conozca aquí en el Estado. A ver, Manuel, Porque, Arturo Núñez en ese sentido es opositor o no es opositor o ¿cómo lo entendemos? pues yo siento que él tiene un acuerdo tácito, expreso con Andrés Manuel y Morena, porque a pesar de todo esto, se robaron un helicóptero y están procesando a varias gentes aquí que se robaron un helicóptero que compraron y nunca entregaron, porque compraron un dron que tampoco apareció, porque hay desfalcos comprobados, demandas presentadas, y resulta que él anda como Juan por su casa. Su hijo fue alcalde en Miguel Hidalgo, creo, ¿no? En alguna de las alcaldías de la Ciudad de México. Creo que ahora es cónsul, lo acaban de premiar con un consulado a su hijo en algún lado. Y él anda tan campante como si nada, lo que te da a entender, pues te digo, el fenómeno tabasqueño, el fenómeno oaxaqueño, el fenómeno campechano, en donde todos estos que entregan plaza, que se dicen oposición, pero que realmente son más colaboracionistas y más salameros que los propios que forman parte de la corte de López Obrador. Juan María, este colectivo por México nació en la interpretación fuerte, con personajes fuertes, con figuras fuertes, pero al momento en que se viene la ruptura con Cárdenas, ya no buscan espacios, ya no aceptan entrevistas, ya no participan en medios, están, si no digo acobardados, pues por lo menos en un silencio extraño. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que pasó es lo que decía Manuel, que quedaron desnudos frente a la realidad que han representado todos estos personajes que en un momento determinado estaban en primera fila y que no han tenido un trabajo que les permita reevaluarse, a pesar de que puedan estar en condiciones de estar en las cámaras o estar en la misma vida pública, pero que lamentablemente no han tenido un papel protagónico, un papel verdaderamente destacado. Yo creo que al final de cuentas ya hasta les va a dar pena salir frente a todo esto, cuando pues pudo ser una buena idea. La verdad es que yo creo que sí pudo nacer como una... A ver, se congeló Juan María. Manuel, ¿estarías de acuerdo en que esto ya no trascendió, este colectivo? Yo lo veo complicado, mi querido Carlos, lo veo complicado por varias razones. Primero, terminando la idea que yo decía y coincidiendo con Juan María, mira, aquí en Tabasco decimos que las ideas son como el agua, ¿no? Casi siempre el torrente es menos agresivo o menos dañino que la sequía, porque la crecida o la creciente puede matar a algunos, pero la aridez sí va a matar a todos. Es preferible la abundancia de ideas, de propuestas, aunque a veces sean insulsas o sean encontradas, a la carencia de ideas. En este país estamos acostumbrados a gobernar con hombres, estamos acostumbrados a escuchar los nombres, estamos acostumbrados a diseñar leyes de acuerdo al momento y nos acostumbramos a tener instituciones tan fuertes y tan sólidas que pudieron aguantar incluso el paso de estos 4 años de López Obrador. Pero adicionalmente se necesita gobernar con ideas. Y para la construcción de las ideas, pues hay que tratar de convocar a los que saben y a los mejores. En ese grupo hay gente muy talentosa, muy valiosa, con una gran experiencia, con mucho conocimiento. Pero lamentablemente la incorporación de algunos personajes mal vistos, mal prestigiados y que por sus hechos los conocemos, no le da una viabilidad, en mi punto de vista actual, a este proyecto alternativo de construcción de ideas para México. Juan María, ¿y los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Es que no los han dejado llegar, Carlos. Yo te decía precisamente que hay jóvenes que hoy están al frente de algunos encargos, y algunos son de carácter legislativo y que ya los veíamos en el 2000. Te podría decir, por ejemplo, los que están de Acción Nacional, como Jorge Romero, pues van brincando de uno a otro. Y podríamos hablar lo mismo en el PRI, en donde la herencia, como estaba diciendo Manuel, parece que es una franquicia el entregar la estafeta de uno a otro, porque estamos viendo que se van dando los encargos porque son hijos de, en lugar de lo que debe ser una oportunidad. No hay un reclutamiento por parte de los partidos políticos. Por eso es que no vemos jóvenes, porque no hay una formación de cuadros. Los partidos olvidaron esa tarea y la sociedad pues empieza a reaccionar
pero lo primero que tendremos que preguntarnos es si en el 24 los jóvenes entre 18 y 30 años van a tener la participación que puede ser decisiva para el futuro de México, porque son los que van a tener una mayoría en el padrón electoral, Carlos. A ver, vamos a entrar al último bloque, que estimo va a ser difícil en el trato, Manuel, Juan María, porque la pregunta es, ¿por qué creerles si ya han pasado casi 5 años de silencio? Y yo abundaría diciendo, son los mismos, tratando de hablar de otras cosas. ¿Por qué creerles, Manuel? Si estamos, te puedo dar los nombres y los apellidos y las trayectorias y las biografías y los cargos y los antecedentes, lo que quieras, pero son los mismos. Pero guardaron silencio 5 años, esperaron ya casi el cierre de una administración para decir que estamos mal. ¿Qué no lo sabían desde el principio? ¿No vieron los caprichos del Tren Maya, de Dos Bocas, del AIFA? ¿No vieron lo de García Luna? ¿No vieron lo de Ovidio? ¿No vieron lo de la mamá del Chapo? ¿No vieron lo del metro? ¿No vieron hasta que nos dobló Estados Unidos? ¿Entonces hablaron? Pero todavía más grave, Carlos, de lo que tú dices. Muchos de ellos fueron cómplices de muchos de los desastres que venimos arrastrando como país y como nación. Es correcto. Muchos de ellos participaron en muchos de los graves problemas que todavía le sirven de discurso a López Obrador y a Morena para echarle en cara a los demás partidos o responsabilizarlos del proceso de destrucción o de uperización que tenemos en el país. Entonces, ellos que formaron parte de ese pasado, pues es muy difícil que como decimos aquí en Tabasco, chango viejo aprenda maroma nueva. Y esa canción ya me la sé, y esa promesa ya me la conozco, y no me vengas a querer engatusar con cosas nuevas cuando conocemos cómo cantas. Entonces, lamentablemente, eso es lo que ha impedido que pudiera crecer una idea de generar ideas para cambiar a México. Yo creo que muchos de ellos, te digo, son gentes que tienen una expertise en su formación y su profesión, pero también se les nota, o sea, no es lo que parece, no es lo que quieren, parece otra cosa el movimiento, no parece una construcción apartidista de idea ciudadana que lo que quiere es generar, va a ser un punto de partida, no, tal pareciera que son gente que lo que anda buscando es cómo acomodarse, porque no encontraron espacio en Alianza por México, porque no los quiere Morena, y porque entonces lo que están tratando es de crear un espacio con la vestimenta de sociedad civil para ocupar tanto espacios en las cámaras como espacios de dirección o de mando en algunos ámbitos políticos. Y remataría diciendo otra cosa que me parece también muy grave. Preguntabas dónde están los jóvenes, ¿no? Sí. Yo tengo un adolescente de 17 años que va a votar por primera vez en esta elección. Va a cumplir 18 años. Y a pesar de que vive con su papá es un hombre que se dedica a la política desde antes que él naciera, que nació incluso cuando yo era gobernador. Es correcto. Que ha vivido la política día y noche en su casa, porque aquí se habla, se come, se desayuna, se cena política, porque a mi casa concurren políticos, porque me acompaña en la vida política. Mi hijo, cuando escuchó la noticia de que Cárdenas había renunciado al movimiento, le dije, ¿cómo lo ves? Lo primero que me dijo, ¿y ese señor quién es? Wow. Imagínate. ¿Ese señor quién es? Déjame hacer una confidencia, y la sabe muy bien el señor gobernador, pero a mí me tocó ver ese jovencito recién nacido, cuando el señor gobernador lo cargaba en sus piernas ahí en la Quinta Grijalva. Fíjate lo que es la vida, ya va a votar. A ver, ya va a votar, Manuel. Juan María Naveja, lejos de pensar en las complicidades que bien anota Manuel Andrade, y coincido con él, lejos de pensar en eso, pero los que están ahí han sido responsables de que el país haya llegado hasta donde está ahorita, bien o mal, pero han sido copartícipes de... ¿Tienen la categoría moral para participar, para hablar, para denunciar, para proponer, para erigirse otra vez líderes? No, pero ellos creen que sí. Eso es lo malo, que no se ven al espejo. A ver, Carlos, ¿qué es 3 ejemplos de lo que ha pasado en este gobierno? Y todos van hacia lo mismo que estamos viviendo. Eduardo Medina Mora, ¿por qué abandona la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin que sepamos hasta este momento por qué razón se fue? Rosario Robles, ¿por qué razón fue metida a la cárcel y estuvo 3 años de manera injusta? No porque fuese inocente con respecto a la estafa maestra, no, sino por la forma en que fue apresada. Ricardo Anaya, ahí está uno de los jóvenes, sin tener una causa que debiera ser
la razón por la cual se fue del país está fuera de México. Es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado en estos años? Que el terror ha imperado y ha callado, ha silenciado a muchos que pues dicen es que si yo hablo, entonces me van a sacar el expediente, como estamos viendo este tipo de casos. Mira, esto lo están comentando en Nuevo León, seguramente ustedes dos ya lo deben saber. ¿Por qué razón el presidente de la República sale en defensa del gobernador Samuel García cuando semanas atrás el secretario de Gobernación le había acomodado una paliza? Pues lo que dicen es que el presidente de la República trae el expediente del proceso electoral en el cual la familia de Samuel estaba involucrada, inclusive con casos que los hubieran llevado a la cárcel y que, bueno, pues están guardando esa cartita para el momento en que se ofrezca. Eso es lo que pasa, Carlos. Por eso, esas figuras que en un momento dado guardan silencio, pues es un silencio cómplice. Manuel, ¿coincides? Yo creo que yo en parte coincido con lo que dice Juan María. Me parece a mí que lo que estamos ahorita viendo de parte de muchos de los que forman parte de este nuevo colectivo ciudadano, aparte de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? De que provienen de un pasado no muy destacable, que le da argumentos a López Obrador en su discurso para seguir justificando su falta de inactividad o sus errores en el presente, de que fueron tan graves las cosas que cometieron que no bastan 6 años, dice él, ¿no?, para poder remediar el país, aunque él prometió que las cosas las haría en los 2 primeros años porque gobernar es muy sencillo. Me parece que además no escucho yo una propuesta distinta. O sea, estamos hablando un poco de regresar a lo que lo que decía yo. Nos están hablando de regresar a un tipo de país o modelo de país del que venimos huyendo, ¿pero qué en te el que gustaría no se escuchar? logró combatir. ¿Qué te gustaría escuchar? O sea, que es distinto porque se van a presentar como honestos, los más limpios, los íntegros de familia, los pulcros que se bolean los zapatos. ¿Qué más podemos escuchar para este país? Que queremos ser como Dinamarca, pues ya nos los dijeron y no llegamos ni siquiera a Xochimilco. Entonces, ¿qué queremos escuchar? Mira, yo creo que lo que queremos escuchar es, en primer lugar, un reconocimiento de quienes formaron parte de este proceso, tanto de avance y retroceso del país, que muchos están ahí, de un diagnóstico real, consciente, de cómo realmente está el país, que no lo tenemos. Tenemos muchas visiones. A ver, Manuel, perdón, pero sí lo sabemos. Pregúntale a un ama de casa o un desempleado que se toque el bolsillo a ver cuántas monedas traen cargando y vas a ver que ellos sí tienen un diagnóstico. Pregúntales a los familiares que perdieron a un familiar en la pandemia, o quienes no tienen medicinas para el cáncer, o quienes han sido víctimas de torturas o mutilaciones por el crimen organizado. Pregúntales, verás que ellos sí tienen un buen diagnóstico. Pero lo que pasa es que el discurso abajo es diferente, Carlos. La gente tiene mucho agravio todavía contra la marca, contra el nombre, contra el reconocimiento de la marca. O sea, yo te lo digo en el caso, por ejemplo, del PRI. O sea, hay mucho priista, pero no hay partido. Pero hay mucha gente que le sigue achacando muchas de sus desgracias al PRI. Hay mucha gente que le sigue achacando muchas de sus desgracias al PAN. Y todos los días tienes un remarcamiento de esa culpabilidad en las mañaneras por parte del presidente. El presidente no es, yo no digo que sea culpable de lo que está pasando, pero todos sabemos que es el responsable porque él lo tiene que arreglar. Pero él no es ni responsable, ni culpable, ni nada de lo que está pasando en el país. Y ese discurso, aunque no lo creas, lo compra la gente. Yo lo escucho con la gente que trabaja conmigo. O sea, no le cargan ninguna culpa al presidente. Sus colaboradores pueden ser pillos, traicionan su confianza, son muy hablantines, pueden ser muy lerdos, pero Andrés Manuel no. A ver, Manuel, Juan María, a ver qué piensas, pero yo creo que sí es responsable. Él buscó llegar a donde está. Él tiene todos los recursos y fuerzas del Estado y del poder para poder solucionar, y lo que hace es imponer caprichos. Yo creo que sí es responsable. Juan María, ¿tú qué piensas? No, yo entiendo lo que está diciendo Manuel. Ahora sí le voy a hacer como al maestro Aguilar. Lo que quiso decir Manuel es que sí es responsable de todo esto, pero la gente no cree que sea responsable. Carlos, acabo de dar una conferencia hace unos días y yo les preguntaba cuál es la responsabilidad de López Obrador en la pandemia, y la gente no la cree. Cuando él fue el gerente de la pandemia, ¿cuántos perdieron a su familia a causa de un irresponsable que les dijo salgan a abrazarse, que no les dio vacunas? O sea, todo esto nos hace ver
qué es la realidad que estamos viviendo. Se negó a usar esto. Preguntabas. Se negó a usarlo aquí, pero en Estados Unidos sí se lo colocaba. Pero tú preguntabas hace un momento, ¿qué queremos? No, ¿qué necesitamos que se haga? Tenemos que recuperar aquello que se perdió y que sí teníamos. Teníamos un sistema de salud que tú quieres quebrantado, como quieras, pero funcionaba. Había un seguro popular que los últimos 3 gobiernos habían impulsado. O sea, había instituciones que estaban caminando bien, un INE que venía caminando razonablemente bien. Sabemos perfectamente que si no aprovechamos el momento que estamos viviendo con nearshoring, friendshoring, todos esos shoring que están tan de moda, México va a perder la oportunidad de convertirse en un país de primer mundo para estos jóvenes que necesitan oportunidades de acuerdo a su tiempo, de acuerdo al momento en que se está viviendo y que tenemos un gobierno que vive en el pasado. Entonces sí sabemos qué necesitamos en este momento y qué urge para el futuro. A ver, vamos a hacer una pausa. Estamos a fondo. Regresamos. Bien, pues vamos a cerrar el programa y antes de agradecer al gobernador Manuel Andrade y al analista Juan María Naveja, les rogaría 30 segundos a cada uno si es que puede haber conclusión para este tema, porque creo que va a estirar por muchos meses. Juan María, iniciamos contigo 30 segundos. Bueno, pues estamos ante lo que siempre le ha sucedido a este país. La solución está en manos de la sociedad. Una sociedad que se levantó de sismos como el que estamos viendo ocurrió en Turquía y que nos recordó el 13 de noviembre pasado que está en manos de la sociedad el cambio que necesitamos. Vamos a ver el 26 de febrero qué es lo que pasa y qué tanto los mexicanos aprovechamos, recuperamos este tipo de expresiones que pueden ser las que nos den el cambio hacia el 2024, Carlos. Pues a ver si el cambio lo logramos en las urnas o en asambleas callejeras y manifestaciones. Vamos a ver. Gobernador Manuel Andrade, 30 segundos, por favor. Gracias, Carlos. Mira, un día le escuché a Elías Romero Apis, al maestro Elías Romero Apis, que si nos está escuchando le mando un abrazo, decir que desde hace tiempo se ha dicho que las inteligencias grandes discuten sobre las ideas y que eso Hegel le llamó dialéctica. Dijo también que las inteligencias medianas discuten sobre los sucesos y que según Aristóteles eso se llama crónica. Y que las inteligencias pequeñas se ponen a discutir sobre las personas y que eso en México le llamamos chisme. Y que lamentablemente en México estamos más perdidos en el chisme que en las ideas, en la crónica y en la conformación y la discusión de lo que queremos para México. Bueno, pregúntame a mí que hicimos nota de una ministra que no se levanta el protocolo en el 106 aniversario de la Constitución y no vimos lo que significaba la Constitución y la que no debería estar sentada, la que se debería estar fuera de... Bueno, ya estoy hablando más. Muy bien, nos vamos. Señor gobernador Manuel Andrade, muchas gracias. Me sumo también a la felicitación, saludo a José Elías Romero Apis, si nos está viendo, un gran saludo a este gran abogado, gran maestro. Manuel Andrade Díaz, un placer como siempre, muchas gracias. Gracias, mi querido Carlos, un gusto estar contigo. Juan María, un abrazo. Gracias, señor gobernador. Juan María Naveja, un gran analista, un hombre de síntesis y análisis. Muchas gracias, Juan María. Me dio mucho gusto ver al maestro Manuel Andrade por allá. Dígale al Manuel Chico que pues le esperan muchos sinsabores, pero también muchas alegrías. Carlos, un placer, como siempre, convivir contigo. Muchas gracias. Saludos también al joven Manuel. Muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado a esta hora de intensa reflexión sobre la democracia en nuestro país. Gracias y nos encontramos en la próxima. Y vamos directo a las noticias, vaya movimientos informativos que se están dando. Vamos con Yoli Ramírez. Yoli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues tenemos las historias literalmente de la fuerza de la vida, bebitos de meses, niños 5 o 6 años que se aferran a la vida y con lo que pueden, con lo que tienen, literalmente los hacen renacer tras los rescates que se están llevando a cabo tanto en Turquía como en Siria. Tenemos todas las historias. Sabemos de esas historias.